¿Cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga. Es un gusto, es una bendición volver a saludarles en esta hermosa mañana. Vamos a continuar con nuestra lectura bíblica matutina. En esta ocasión vamos a leer del versículo 8 al versículo 12. Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio. Mientras usted busca la lectura, le recuerdo que nos puede enviar sus peticiones de oración para que juntos oremos al final de la lectura. Nos podamos unir en oración por todas las necesidades. Y también le recuerdo que recibimos sus saludos, sus comentarios. Nos agrada mucho saber de dónde nos escuchan, de dónde nos acompañan. Y claro que le agradecemos por sus oraciones y también si usted comparte la liga o el link y si usted se ha suscrito con nosotros, muchas gracias, que Dios le bendiga y esperamos estarle enviando siempre nuestras notificaciones de nuestras actividades. Así que, hermano, si ya está usted listo, ya sea que esté conduciendo, su automóvil está en el trabajo o esté haciendo otro tipo de actividad o está estudiando con nosotros la palabra de Dios, bienvenido, bienvenida. Y comenzamos la lectura bíblica matutina. Dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Ahora notamos que Pablo le está recordando a Timoteo del tipo de espíritu que Dios le ha dado. Recordemos que después de decirle en la lectura de ayer que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, ahora Pablo le dice: por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Qué importante es hacer hincapié en esto. Recordemos que Pablo está en la prisión. Pablo se encuentra encadenado y ahí le envía a Timoteo estas palabras, estas recomendaciones y le dice: no te avergüences. Qué fácil es darse a veces, hermanos, por malentendido esta situación que no ponemos atención a la palabra de Dios y a veces nos avergonzamos del Evangelio y esto no es correcto. Tenemos que dar testimonio de Cristo Jesús en todo momento. Ahora bien, si tenemos ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no tendríamos por qué avergonzarnos. Pero tampoco avergonzarnos no solamente de nuestro Señor Jesucristo, sino de nuestros hermanos o de quien nos instruyó. Pablo le está diciendo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí. ¿Por qué? Porque ahora Pablo se encuentra en una cárcel. Quizá cuando Pablo predicaba en las sinagogas, todos querían ser sus conocidos. Todos querían saludarle, pero ahora que está en la cárcel, ¿quién quiere conocerle? Lo mismo recordamos de nuestro Señor Jesús. Cuando Él hacía milagros, cuando Él multiplicaba los panes, cuando Él sanaba a los enfermos, todos querían saludarle, todos querían tocarle, todos querían estar con Él. Pero cuando ya estaba en la cruz, todos lo abandonaron, todos lo dejaron, se avergonzaron de Él, excepto aquellas mujeres piadosas que ya sabemos de quiénes se trata.
de aquellas mujeres que estuvieron ahí junto a la cruz todo el tiempo junto con el discípulo amado. Hermanos, en los buenos tiempos es dar testimonio, es fácil o es más factible dar testimonio en los buenos tiempos. Pero ¿qué pasa cuando somos rechazados? ¿Qué pasa cuando somos señalados? ¿Podremos hacer lo mismo? Por eso Pablo le dice, no te avergüences, porque además tienes un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y no de cobardía, no de un cobarde. Ahora bien, el temor a un mundo que rechaza a Cristo, es fácil entenderlo, que cuando alguien da testimonio frente a un mundo hostil, un mundo que no quiere saber nada de nuestro Señor Jesucristo, es obvio que va a querer siempre rechazar a Cristo. No es fácil dar testimonio en medio de personas que rechazan el Evangelio, en medio de compañeros de trabajo, compañeros de escuela, familiares que sabemos que rechazan a Cristo. No es fácil, pero aún ahí debemos dar testimonio fiel de Cristo Jesús. También, queridos hermanos, recordemos el caso de Pedro. El caso de Pedro me viene a la mente ahorita. Pedro lo que hizo, se avergonzó de dar testimonio e hizo incluso algo terrible. Sabemos que negó a Jesús terriblemente. Lo negó contundentemente. Cuando horas antes había dicho que estaba dispuesto a dar hasta su vida por el Señor. Pero qué tremendo es caer en esa situación. Por eso debemos estar siempre listos para presentar defensa de la palabra de Dios y nunca avergonzarnos. Por eso debemos orar. Jesús le dijo a Pedro, ora, porque esto no se defiende con carne. Esto no es una lucha de carne y hueso, es una lucha espiritual. Queridos hermanos, recordemos, por el contrario, Pablo, después de ser un perseguidor, Pablo, siendo Saulo de Tarso, después de ser un hombre que asolaba a los cristianos, vemos ahora el ejemplo de Pablo. Pablo no se avergonzó de dar testimonio entre los reyes, ante los sacerdotes. Fue apedreado, fue azotado, fue encarcelado y aún fue a la muerte por Cristo. Y Pablo nunca se avergonzó de dar testimonio de Jesucristo, ni tampoco se avergonzó de dar testimonio de la iglesia. Siempre lo hizo. Por eso él tiene toda la autoridad moral y espiritual para decirle a Timoteo, no debes sentir temor. Al contrario, pórtate valientemente. Pórtate valientemente. Porque ciertamente Pablo estaba en una situación, como sabemos, como un prisionero. Pero no, hermanos. Dios el Todopoderoso todavía lo controlaba todo. Allí estaba con Pablo. Ante el emperador, Pablo era un prisionero. Pero delante de Dios, Pablo era un embajador del Evangelio. Los judíos pensaban que habían vencido a Pablo y que lo habían finalmente hecho retroceder, pero para nada. Al contrario, sabemos cómo el Señor obró de una manera poderosa y libró a Pablo de muchas veces de las manos de los propios judíos. Esa es la razón que le está diciendo Pablo a Timoteo. Únete con esa confianza que yo tengo. Únete, porque no hay nada que temer. No hay nada que temer. Gloria al Señor. Entonces, queridos hermanos, pero nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que alguien se avergüence del Señor Jesús? ¿Habrá alguien que se avergüence? Si Él nos salvó y nos amó y nos dio su propia vida, ¿hasta dónde podemos llegar el día que nos avergoncemos del Señor? Qué terrible es esto. Yo le invito para que usted se mantenga firme en la fe y que usted dé testimonio conforme a lo que Dios le ha enseñado en su bendita palabra y nunca se avergüence del Señor. Tenemos aquí también algo hermosísimo que Pablo le está diciendo, le está recordando
a Timoteo y le dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Aquí Pablo vuelve a tocar, hermano, estamos en el propósito de Dios. Si estamos en el propósito de Dios, las cosas están bajo su control. Pero luego dice aquí, también Pablo dice, y él está seguro, qué importante es esto, dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. Y luego qué hermoso agrega aquí Pablo estas palabras y dice, fíjese bien, por lo cual asimismo padezco esto. Pablo está diciendo, yo padezco esto y estoy consciente que padezco. Él estaba en la cárcel porque predicaba a Cristo. Sabía que el motivo principal por el cual estaba en la cárcel era por predicar a Cristo Jesús. Y luego dice, pero no me avergüenzo, porque yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Está diciendo, no me avergüenzo, y Él va a guardar mi alma y me guiará más allá de la muerte. Pablo está más firme que nunca, hermanos. Está dispuesto a enfrentar las consecuencias. ¿Qué ejemplo para nosotros? ¿Qué ejemplo saber que Jesús le dio esa fortaleza en medio de una situación tan dura? Hermano, nosotros debemos tener esa firme convicción que el día del Señor está muy pronto y que Él cumplirá lo prometido. Yo le invito que siga adelante. Yo le invito que no se avergüence de dar testimonio. Predique el Evangelio. Háblele a las almas perdidas. Háblele a sus familiares, a sus amigos, a los desconocidos. No perdamos, hermanos, de vista el compromiso con el gran mandamiento y con la gran comisión. Porque a eso nos ha enviado el Señor. No nos avergoncemos. Tenemos esa bendición de ser portadores del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que es poder y vida. No nos avergoncemos, y si hemos de pasar rechazos, si hemos de pasar hasta insultos, hermano y hermana, recuerde que Cristo Jesús los padeció antes que usted y yo, y debemos seguir el ejemplo de Cristo y glorificarle en todo momento. Y finalmente debemos decir, como el apóstol Pablo, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído y Él vive y vive para siempre. Aleluya. ¿Qué le parece si oramos en esta hermosa mañana? Oramos por las necesidades, por las peticiones y oremos los unos por los otros para seguir adelante predicando el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque nos recuerdas que no debemos avergonzarnos de dar testimonio público, de dar testimonio privado, de dar testimonio donde nos paremos a quien tengamos que hacerlo, que le digamos las grandes verdades, Señor. Que no se nos olvide el gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión. Señor, ayúdanos y así lo haremos en tu nombre. Sabemos, Señor, que tú eres poderoso y que sabemos a quién hemos creído. En el Hijo eterno del eterno Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, oramos por los enfermos, oramos por las necesidades, oramos por los que están pasando por tribulaciones, por enfermedades, por luchas, por pruebas, por angustias. En el nombre de Jesús, levántales. Levántales con tu poder, Señor, y creemos que tú envías en este momento, como ese rocío, como ese aire fresco, envías sanidad, salud, restauración, libertad. Envía, Señor, a cada uno de mis hermanos, confiando en tu bendito nombre, precioso y poderoso. Muchas gracias,
Por Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano y hermana. Sigamos adelante. Dios está con nosotros. Les recordamos que el día de mañana, con el favor de Dios, continuaremos con nuestra siguiente lectura bíblica matutina para continuar estudiando este capítulo 1 tan importante que el día de mañana lo terminaremos. Y le animo para que tenga usted una mitad de semana en victoria y que sigamos adelante porque no estamos solos. El Señor va delante de nosotros. La paz de Dios.